Acababa de quitarme los zapatos y la chaqueta a medida, que aún olía a estrés y a aire reciclado de sala de conferencias, cuando oí un golpe. Ni vacilante ni tímido. Firme, comedido, como alguien con todo el derecho a estar allí. Me detuve a mitad de abrir la cremallera de mi portátil, con el corazón encogido al acercarme a la puerta. Mi edificio tenía sistema de seguridad. Nadie aparecía sin más. Pero cuando miré por la mirilla, se me heló la sangre en los pulmones. Era Joelle. Detrás de ella, con los brazos cruzados como un centinela, estaba Vernon. Mi madre parecía mayor, pero con esa apariencia tan cuidada, un pintalabios demasiado intenso para el mediodía, pendientes demasiado grandes para la ocasión. Vernon no había cambiado mucho. La misma postura rígida. La misma expresión que hacía parecer que le habían extirpado quirúrgicamente la calidez del rostro. Abrí la puerta pero no me moví. «Marin», dijo Joelle con voz despreocupada, como si hubiéramos hablado la semana pasada. «¿Podemos entrar? Necesitamos hablar». Antes de que pudiera responder, Vernon se adelantó y cruzó el umbral sin esperar. Joelle me siguió con una breve y torpe sonrisa. Cerré la puerta tras ellos, más despacio de lo necesario. No les ofrecí el sofá. No les pregunté cómo habían estado. Me quedé quieto, observando, sintiendo la presión en el pecho subir como vapor atrapado en una olla sellada. Vernon fue al grano, por supuesto que lo hizo. «Nos enteramos de tu nuevo puesto, director de sistemas estratégicos, ¿verdad? Menuda noticia. Parece que lo estás haciendo muy bien». Asentí una vez, cuidadosamente neutral. Continuó. «Cleo y Asa empiezan la universidad este otoño. Los gastos se acumulan. Pensamos que, dado lo bien que te va, podrías ayudar». No me impactó de golpe. Primero fue la incredulidad, luego algo más agudo, el reconocimiento. No estaban allí para la reconciliación. No estaban allí para reconocer los años de silencio, los cumpleaños vacíos, el préstamo que pedí a los 18 y que fingieron que nunca llegó. Estaban allí porque por fin valía algo. Joelle intervino, como si estuviera endulzando la pregunta. «Han trabajado duro, Marin, igual que tú. Y sabes lo difícil que está la situación para todos ahora mismo». No dije nada. Me dolía la mandíbula de apretarla. Mi mirada se desvió hacia Vernon, que ya estaba recorriendo el apartamento como si estuviera catalogando mis pertenencias. Una vida exitosa, en su mente, era una cuenta bancaria esperando a ser utilizada. Lo que más me impactó no fue su descaro. Fue lo poco sorprendido que estaba. Fue como mi cuerpo recordó prepararse antes de que mi mente lo entendiera. Retrocedí hacia la puerta, pero no la abrí. Mi mano encontró el pomo de nuevo. Lo apreté con fuerza, aferrándome a algo real, algo sólido. Mi otra mano temblaba ligeramente, apenas perceptible. No lo vieron. Nunca lo vieron. No les pedí que se fueran, pero tampoco les ofrecí asiento. Antes del silencio, antes del olvido. Había noches en las que mi madre y yo vivíamos a nuestro propio ritmo. Compartíamos un pequeño apartamento encima del garaje de la abuela Ruth en la calle Sycamore. Solo nosotras dos. Las paredes eran delgadas, los suelos crujían y la calefacción gemía más fuerte que el viento en invierno, pero nos sentíamos como en casa. Mi madre trabajaba largas jornadas como asistente de fisioterapia mientras estudiaba a tiempo parcial, y aprendí desde pequeña a recalentar el arroz sobrante y a atarme los zapatos sin que nadie se lo pidiera. Aún así, todas las noches, por muy cansada que estuviera, volvía a casa conmigo. A veces cenábamos en el microondas, con las piernas cruzadas en el sofá, viendo repeticiones con estática. Otras noches, leía en voz alta libros de bolsillo desgastados, arrastrando un poco la voz en las palabras más largas. Yo fingía no darme cuenta de cómo le temblaban los ojos de cansancio antes de terminar el capítulo. Le daba un empujoncito en el hombro y le decía, «Side». Y siempre lo intentaba. En aquel entonces, el amor no necesitaba palabras. Era una toalla tibia después del baño, un beso en la frente entre bocados, su mano extendiéndose hacia atrás sin mirar, solo para asegurarse de que seguía ahí. Cuando Vernon entró en escena, no pareció una interrupción, al menos al principio. Era amable y de voz suave, traía flores del supermercado y sonreía más con la boca que con los ojos. Tenía 9 años cuando se conocieron, 11 cuando se casaron.
Se mudó a nuestro pequeño espacio encima del garaje durante unos meses antes de que consiguieran una hipoteca y dejamos atrás el calor de la abuela Ruth. Al principio, sentí curiosidad. No me hablaba mucho, pero tampoco gritaba. Existía a mi lado como un mueble, sólido, presente, fácil de ignorar. Pero poco a poco, el ambiente en casa cambió. El apartamento se volvió más silencioso de forma extraña. Cenar se convirtió en algo que hacíamos rápidamente y sin hablar. Se acabaron las noches en el sofá. Se acabaron los libros leídos en voz alta. Las rutinas que habíamos construido fueron reemplazadas por otras nuevas que no me incluían. Hablaba de trabajo, de política, de algo que había visto en la tele, y la madre de Joelle asentía, reía y hacía preguntas de seguimiento. Cuando intentaba intervenir, mis palabras flotaban sin respuesta, como si las paredes las hubieran absorbido. Me dije a mí misma que no era nada, solo cosas de adultos, solo estrés, solo cambios. Pero luego, fue mi examen de matemáticas sin firmar. Luego, fue ella quien se perdió mi feria de ciencias. Luego, fue la noche en que se olvidó por completo de decir buenas noches. Una noche, le pregunté, ¿te acuerdas de cuando leíamos? Me miró como si le hubiera preguntado por un sueño que solo recordaba a medias. Seguí cerca, merodeando, esperando a que ella mirara hacia atrás y me viera. Pero nunca lo hizo. Y el día que me dijo que estaba embarazada de gemelos, sonrió como si fuera la mejor noticia del mundo. Cuando Joelle me dijo que estaba embarazada, sonreí tan fuerte que me dolieron las mejillas. «¡Gemelos!», dijo, riendo nerviosamente, con una mano sobre su barriga apenas visible. «¿Puedes creerlo?». Podía y quería creer que significaba algo bueno. Me imaginaba ayudándola a doblar ropita, leyendo cuentos ilustrados en el suelo, enseñándoles a deletrear sus nombres y a atarse los zapatos. Pensé que tal vez, solo tal vez, nos acercaría de nuevo. Que podría formar parte de esta nueva versión de nuestra familia. Empecé a cuidar niños de los vecinos, guardando mis pequeñas ganancias en un sobre de plástico con la etiqueta «Fondo para bebés». Hice una lista de nombres que me gustaban y me los imaginaba llamándome hermana mayor. Practicaba calentar biberones con la abuela Ruth los fines de semana, solo para estar preparada. Pero a medida que la barriga de Joelle crecía, también lo hacía el espacio entre nosotros. Dejó de preguntarme sobre la escuela. Nuestras noches de cine desaparecieron. Cuando le di un examen en el que saqué una A, lo miró, murmuró, «Bien hecho», y se fue. Una tarde, al llegar a casa, encontré mi habitación reorganizada, la mitad de los estantes estaban vacíos para guardar cajas de ropa de bebé. Nadie me había preguntado. En la cena, todo giró en torno al trabajo de Vernon, sus antojos y los colores de pintura para la habitación del bebé. Volví a ser parte del mobiliario. Solo que ahora lo sabía. Me senté más pequeño, hablé menos y esperé más tiempo para que me notaran. Cuando llegó mi 13º cumpleaños, esperé todo el día. Sin pastel, sin tarjeta, sin mención alguna, solo un miércoles normal con platos que fregar y tareas que terminar. Me dije a mí mismo que tal vez estaba planeando una sorpresa. Esa noche, me metí en la cama y me quedé mirando el techo, con las manos fuertemente juntas para no temblar. Las lágrimas llegaron de todos modos, silenciosas, de esas que aprendes a llorar cuando no quieres que nadie te escuche. Ella recordó a la mañana siguiente. Nana Ruth había llamado para recordárselo. Joelle me dio una tarjeta de la tienda de dólar con un beso de disculpa en la cabeza. «Lo siento, cariño. Es que estaba muy cansada». Asentí y dije que estaba bien. Después de eso, dejé de esperar cosas. Vernon empezó a corregirme más. «No hables con la boca llena. Eres demasiado mayor para ese tono. ¿Por qué no me ayudas más?». Pero nunca me preguntó cómo estaba. Nunca se dio cuenta de que me encogía más en mí misma. Joelle siempre estaba en otro lugar, incluso cuando estaba en la habitación. Y cuando nacieron los gemelos, el cambio fue completo. Hubo comidas, pañales y hitos. Había marcos de fotos que solo contenían sus caras. Había visitantes que arrullaban, baby showers y un sinfín de biberones alineados en el mostrador. No había espacio para mí. Y me di cuenta una noche, mientras veía a Joelle mecer a uno de los bebés para dormirlo, tarareando suavemente. Su rostro se iluminó de una manera que no había visto en años. Ella no acababa de convertirse en madre otra vez.
Ella se había convertido en una nueva. Pasó un jueves. La cena consistió en pollo al horno y puré de papas instantáneo, del tipo que preparaba Joelle cuando estaba demasiado cansada para fingir. Los gemelos estaban inquietos. Vernon estaba irritable. Y yo intentaba permanecer invisible, limpiaba los platos antes de que alguien me lo pidiera, tiraba la comida a la basura sin hacer ruido y apilaba los platos sin que hicieran ruido. Creí que lo había hecho todo. Justo después de que los gemelos se acostaran, Joelle me llamó a la sala. Vernon estaba sentado en el borde del sofá, con las manos cruzadas como si estuviera a punto de dar un sermón. Joelle no se sentó, permaneció de pie detrás de él, con los brazos cruzados sobre el pecho y la mirada fija en un punto cerca de la alfombra. Mar y Vernon comenzaron, no con crueldad, pero sí con distancia, como si estuvieran hablando con un inquilino en lugar de con un niño. La situación es complicada. Los bebés necesitan más espacio, más tiempo, más atención de Joelle. Hemos estado intentando que todo funcione, pero cada vez es más difícil. Me quedé de pie en la puerta, todavía sosteniendo un paño de cocina, con los dedos apretados sobre la tela húmeda. Continuó. Creemos que lo mejor es que te quedes con tu abuela un tiempo. Hasta que todo se tranquilice. Joelle aún no me había mirado. La toalla que tenía en la mano estaba empapada y goteaba sobre la madera. No sentía las piernas. «¿Solo hasta que me recupere?», pregunté, aunque no estaba seguro a quién le preguntaba. Vernon asintió con fuerza. Joelle solo asintió, sin protestar ni dudar. Eso fue lo peor. Fui a mi habitación y empaqué lentamente, como si me movía con suficiente cuidado nada de eso fuera real, algunas camisetas, mis libros escolares, una foto enmarcada de Nana Ruth y yo en la feria del condado, ambas riéndonos, pegajosas con algodón de azúcar. Dejé el resto, los carteles, el cuaderno debajo del colchón, la estrella de papel que había hecho para Joelle una Navidad y que semanas después encontré guardada en un cajón. El pasillo se me hizo más largo de lo habitual cuando salí. Vernon no dijo nada. Joelle se quedó cerca de la puerta, pero no me abrazó, no me preguntó si tenía suficientes calcetines ni si quería que me acompañara. Abrió la puerta y dejó entrar el aire frío. Caminé las pocas cuadras hasta casa de la abuela Ruth con la mochila en un hombro y la noche apretándome en el otro. No lloré. Aún no. Abrió la puerta antes de que yo llamara. Debí de ser visible desde la ventana, una figura pequeña con una chaqueta de 2 capas. «Oh, cariño», susurró, atrayéndome hacia sí y envolviéndome con sus brazos como si pudiera coser algo roto con solo sujetarlo con suficiente fuerza. Ella no preguntó qué pasó. No tenía por qué hacerlo. Detrás de ella, mi tía Simone estaba parada en el pasillo con una manta en sus brazos y una mirada que decía que sabía que esto iba a pasar desde el principio. Lo primero que aprendí viviendo con Nana Ruth fue que el amor puede ser tranquilo y constante. La segunda cosa que aprendí fue que el amor no paga los útiles escolares ni el pasaje del autobús. Me dieron todo lo que pudieron. Una habitación libre con muebles desparejados, comidas calientes, espacio para respirar. Pero estaban jubilados y vivían con ingresos fijos. Podía ver cómo le temblaban las manos a Nana cada vez que llegaban las facturas por correo. Así que conseguí trabajo en el Sunrise Diner, a pocas cuadras de la escuela. Fines de semana, tardes, vacaciones. Cuando no estaba en clase, me ponía un delantal, rellenando café, quitando el jarabe pegajoso de los menús plastificados, contando billetes arrugados al final del turno y caminando a casa con los pies doloridos a pesar de mis zapatillas finas. No me quejé. No se lo dije a nadie, ni a mis profesores ni a los otros niños. Sonreí cuando tuve que hacerlo, levanté la mano cuando pude y mantuve mis calificaciones estables porque sabía que esa era la única salida. Simone solía dejar pequeñas notas en mi lonchera, sigue subiendo o te veo a veces. Los mantuve en mi bolsillo durante un cambio como si fuese una armadura. El último año llegó más rápido de lo esperado. Presenté mi solicitud en 5 universidades, la mitad de ellas por impulso, solo para ver si alguien podía ver algo en mí. Cuando llegó la primera carta de aceptación, la abrí en la trastienda del restaurante durante mi descanso. No grité. Ni siquiera sonreí al principio. Simplemente me quedé mirando las palabras hasta que cobraron sentido. Nos complace ofrecerle la admisión. Luego vinieron las matemáticas. Incluso con una beca parcial y una beca Pell, no fue suficiente.
Necesitaba un préstamo federal, lo que significaba que necesitaba un CEO firmante. Me senté en la mesa de la cocina de Nana, redactando el mensaje para Joelle. Lo escribí, lo borré, lo escribí de nuevo. Finalmente presioné enviar. Hola mamá, me aceptaron en varias universidades. Estoy buscando ayuda financiera, pero necesito un aval para un préstamo. ¿Estarías dispuesta? Ella respondió a la mañana siguiente. Lo siento, estamos guardando para Cleo y Asa. Espero que lo entiendas. Eso fue todo. Sin felicitaciones. Sin preguntas. Solo un piso. Rechazo, como si rechazara una oferta de telemarketing. Me quedé mirando la pantalla hasta que las palabras dejaron de dolerme. Cuando se lo dije a Simone, ni se inmutó. Simplemente asintió, como si lo hubiera esperado. Está bien, dijo ella. Entonces lo haré. Parpadeé. No tienes que hacerlo. Ya sé que no, dijo, pero lo haré. Firmó los papeles al día siguiente. Sin preguntas. Sin culpa. Solo una firma que decía, yo creo en ti. Y eso fue suficiente para ayudarme a superar los siguientes 4 años. La universidad no era glamurosa. No eran fiestas nocturnas, ni clubes universitarios, ni dormitorios con luces de colores. Para mí, eran fideos instantáneos, café barato y el zumbido de una laptop de segunda mano, mientras aprendía a crear páginas web con vídeos de YouTube y tutoriales gratuitos. Durante el día, asistía a clases y tomaba notas meticulosas. Por la noche, trabajaba a distancia para una pequeña cadena de floristerías, arreglando códigos defectuosos y gestionando sus pedidos en línea. Aprendí a vivir con 3 horas de sueño y a llevar gotas para los ojos en el bolso. Algunos días, pensaba que desaparecería por completo del agotamiento. Pero entonces, abría mi bandeja de entrada y veía un mensaje de Simone, solo un corazón, solo un girasol, solo algo que me recordaba que no estaba sola en esto. Nunca publiqué nada al respecto. No hablé con nadie más que con ella. No quería felicitaciones. Quería estabilidad, una vida que pudiera construir con mis propias manos, ladrillo a ladrillo en silencio. Cuando llegó la graduación, Simone estaba allí en la primera fila, con un vestido azul que no le quedaba bien y los ojos rojos. Antes incluso de llegar al escenario, busqué a Joelle una vez. Solo una vez. Pero sabía que no era así. Su ausencia era lo único constante que me había dado. Simone me tomó una foto, sosteniendo mi título en una mano y una barra de granola a medio comer en la otra. «La prueba», dijo ella, sonriendo. «Lo lograste». Después de eso, los años se volvieron borrosos. Me mudé a Asheville, conseguí un trabajo en logística y fui ascendiendo poco a poco. Aprendí nuevos sistemas. Me construí una vida modesta en un apartamento tranquilo, con un porche lleno de hierbas en macetas y una paz que no me atrevía a nombrar en voz alta. A veces, miraba fotos antiguas de las gemelas en la página de Joelle, tortas de cumpleaños, premios escolares, vacaciones familiares a lugares a los que nunca me habían invitado. Un día lo dejé, sin decidirme. Simplemente cerré la pestaña y bloqueé la cuenta, no por enojo, sino por preservación. Mi mundo se volvió tranquilo, estable, mío. Hasta el otoño pasado. En el baby shower de una prima, Simone hizo un comentario de pasada, algo sobre un proyecto que yo estaba liderando, lo orgullosa que estaba, lo lejos que había llegado. No creo que ella siquiera notara quién estaba detrás de ella. Plato de fruta en mano, tenedor de plástico detenido en el aire, Joelle. No dijo nada de inmediato. Solo parpadeó e inclinó la cabeza. Y por primera vez en más de una década, sus ojos me siguieron por la habitación, como si yo fuera alguien a quien llamar la atención. 3 días después, aparecieron en mi puerta. Se quedaron en mi sala de estar, como si todavía tuvieran un lugar en ella. La sonrisa de Joelle se desvaneció en el momento en que no la imité. Vernon tenía los brazos cruzados. Su postura era despreocupada, pero cargada de expectación. «Nos enteramos de tu nuevo puesto», repitió Joelle, como si no la hubiera oído ya en el porche. «Es increíble, Marin. Has llegado muy lejos». No dije nada. Dejé que ella llenara el silencio. Vernon intervino. «Los gemelos empiezan la escuela este otoño. Son buenas escuelas, pero la matrícula es un poco cara. Y pensamos que ahora estás en una buena posición. ¿Podrías ayudar?» «Ayuda.
como si fuera una obligación, como si les debiera algo por sobrevivir sin ellos. El tono de Joelle se suavizó, empalagoso. Sabemos que es mucho pedir, pero lo estás haciendo bien. Y es lo que hacen las familias, apoyarse mutuamente cuando pueden. La miré entonces. Realmente la miré. Y vi los años que habían pasado, no solo en su rostro, sino en la brecha entre quien ella alguna vez fue y quien eligió convertirse. No estuviste cuando te necesité, dije con voz firme. No firmaste el préstamo. No fuiste a la graduación. No llamaste. Ni una sola vez. La mandíbula de Joelle se tensó. Estás siendo dramático. No, dije. Lo digo claro. Lo logré sin ti. Y ahora quieres fingir que seguimos siendo una familia. Vernon se burló. No tienes hijos. No estás casada. ¿En qué más gastas el dinero? Me volví hacia él. Paz. Terapia. Alquiler. Me lo gané sin sentirme culpable. La mirada de Joelle se agudizó. Esto es egoísta. Respiré lentamente, dejándolo reposar en mi pecho antes de responder. No, dije. Esto ya está curado. La habitación se sentía tranquila. No había tensión. Acababa de terminar. Caminé hacia la puerta, la abrí y la sostuve sin decir una palabra. Se quedaron congelados por un momento. Entonces Joelle dio un paso adelante y me rozó. Vernon me siguió, murmurando algo que no entendí. No cerré la puerta de golpe, simplemente la cerré con firmeza. Y entonces, me quedé allí, con la mano en el pomo, firme como nunca pensé que podría serlo. A la mañana siguiente, me senté en la mesa de la cocina, con mi computadora portátil abierta y un borrador de correo electrónico en blanco esperándome. Sin rabia, sin ensayos. Solo un límite final, escrito con palabras que no temblaron. Joelle, les deseo lo mejor a ti y a tu familia, pero no estoy en condiciones, ni emocional ni de ningún otro modo, de apoyar su solicitud. Por favor, no vuelvan a contactarme. Marina. Lo leí una vez. Luego otra vez. Y luego presioné enviar sin dudarlo. No hubo publicaciones. Ni quejas. Ni citas crípticas en línea. Solo quietud. Un silencio que esta vez me pertenecía. Esa tarde, inicié sesión en el portal de donaciones de mi antiguo colegio comunitario. A propósito, escribí, Fondo de becas para estudiantes de primera generación sin aval. Lo puse a nombre de Ruth L. Ella nunca había usado una computadora en su vida, pero creo que le hubiera gustado. La confirmación apareció en mi bandeja de entrada. Y me dejé exhalar, una respiración larga y silenciosa que no sabía que estaba conteniendo desde que tenía 15 años. Más tarde, salí al porche y me agaché junto a la planta de lavanda que Simone me había regalado cuando me mudé aquí. La tierra estaba seca. Los tallos se inclinaban ligeramente hacia el sol. La regué suavemente, viendo cómo la tierra se oscurecía y se asentaba. Nada en mi vida había sido fácil, pero algunas cosas finalmente habían aprendido a florecer. Y esta vez no esperé a que nadie más se diera cuenta.